La primera clase que tuvimos nosotros fue en relación a la clase número 1 de la historia y realidad judía del primer siglo. Fue importante comenzar con esto para poder entender y profundizar mucho más la escritura y la forma en cómo nosotros interpretamos la palabra. Usualmente no conocemos historia o contexto y caemos en el error de interpretar la escritura de una forma equivocada. Por eso estamos compartiendo estas clases para ir profundizando, para poder ir entendiendo ciertas temáticas que se van dando, conocer la historia. Y uno de los temas que vimos fue el helenismo griego. Hablamos en la clase anterior de cómo se conformó todo este helenismo griego. El helenismo como tal es un conjunto de culturas que pertenecen netamente a Grecia, que se van adoptando. Eso es helenismo. Y como bien dijimos en la clase anterior, corresponde también a que la cultura griega adoptó también de otras civilizaciones diferentes creencias para adherirla a su cultura. Entonces, el helenismo griego parte principalmente del siglo IV hasta el siglo I antes de Cristo. Aquí lo podemos ver en este pequeño resumen de la clase anterior, que nos va a servir para reforzar ciertos conceptos y temas que fuimos viendo. Como bien vimos, el Alejandro Magno implementó esta cultura griega en el siglo 333 a.C. Posteriormente vimos que nacieron dos familias en el siglo 240 a.C., quienes eran Onías y los Tobías. Y fuimos explicando cuál fueron la función de cada uno de ellos y este papel crucial que cumplieron dentro de la historia. Los Onías fueron fieles al Creador, fueron fieles a la Torá, a la cultura judía, y los Tobías no tomaron, se vieron obligados como un medio de sobrevivencia, a mezclarse con el helenismo griego. Y después vimos que los Seleucidas, que eran discípulos de Alejandro, tomaron el control de Israel en el siglo 201 a.C. Los Seleucidas también se les mencionaba y se les hablaba como los grecosirios. También se les conocía de esa forma. Y estos fueron los que dominaron en ese entonces, según la historia, tomaron el control total del pueblo de Israel, tanto en su cultura, tanto como gobernación, tanto en creencia y tratando de influenciar también a los Tobías y a todo lo que este imperio llevaba en sí. Posteriormente vemos en el año 602, perdón, me pasé. En el año 162 hasta el 166 a.C. fue que estos macabeos, como hablamos de la fiesta del pueblo de Israel que se llamaba Hanukkah, expulsaron a los grecosirios. Y los macabeos eran una familia sacerdotal. No sé si usted lo está recordando, cosas que fuimos viendo en la clase pasada. Y asimismo, vimos que en el año 152 a.C., la familia Hasmonea tomó control político y cultural de Israel. Y finalmente, como concluyendo la clase anterior, los Hasmoneos, que era como una familia real, fue esta dinastía en Israel que tomó en ese entonces, en el 163 hasta el 47 a.C., tomó el control en Jerusalén. Y así vemos en estos 4 siglos cómo se va resumiendo la clase anterior, que ahora es bueno que lo hayamos repasado para ir entendiendo el concepto general de todo esto. Y ahora comenzamos con la segunda clase, que es la misma historia
de la realidad judía del primer siglo, pero no ya del helenismo griego, sino del helenismo romano. Cuando hablamos de helenismo romano, nos referimos a que los griegos en ese entonces fueron esclavizados por los romanos. Pero fueron esclavizados como tal, y además de eso, Roma, los griegos más bien influenciaron fuertemente en Roma. A pesar de que fueron esclavizados, algo que mantenía en pie intacto eran las creencias y la cultura de los griegos que los romanos la adoptaron. Esto también se añadió dentro de Roma el helenismo como un elemento político. Y aquí, estas son como las etapas, cómo se fue desglosando el helenismo romano. Vemos que la presencia militar romana en Israel acabó con los jasmoneos, que es lo que vimos anteriormente, esta dinastía real. Y eso fue en el año 53 a.C. Y fue así como fue avanzando la historia. Después de esto hubo una guerra, años más tarde, 13 años más tarde, donde el propio Imperio Romano tuvo una guerra entre el reino del este y el oeste. Los mismos romanos tuvieron una especie de guerra civil, para que usted lo pueda entender. Y en medio de este proceso fue asesinado Julio César. ¿Cuánto hemos escuchado de Julio César? En el año 44 antes de Cristo. ¿Por quién? Por un grupo de conspiradores, los cuales fueron Bruto y Casio. Y en medio de todo esto, después que Julio César fue asesinado, se armó también otra guerra civil, donde Octavio, el hijo de Julio César, tomó parte crucial en esta historia. Y en el escenario que nosotros vemos en el primer siglo. Octavio fue en ese entonces un hijo adoptivo de Julio César. Era hijo solamente de la madre de Octavio, porque Julio César adoptó a su hijo, pero solamente era hijo de su madre, no de él, no de Julio César. Y Octavio se hizo conocido en ese entonces como Augusto César, aquel que empezó a gobernar en ese entonces a sus 19 años. Augusto César tenía tanta influencia en ese entonces, tanto poder, que él mandó y pidió que en las monedas de ese entonces estuviera su imagen. Que en las monedas imperiales de esos días, él mandó a inscribir su imagen como una encarnación de la divinidad. ¿Por qué? Porque este hombre, este emperador, se proclamó hijo de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Divi filius, se diría en griego. Este emperador se proclamó como hijo de Dios en ese entonces en su imperio romano. Durante todo este proceso, los romanos, y principalmente Augusto César, quería dar a conocer como que si él fuera el propio hijo de Dios. Y de ese entonces se fue tergiversando el concepto de hijo de Dios. Porque cuando hablamos de esta palabra como tal, ellos se referían con una mentalidad griega que por lo menos, o más bien fuéramos nosotros como verdaderos dioses, hijos de Dios, con esa divinidad.
Incluso pensaban ellos que, y se miraban como seres inmortales. Por eso fue su afán de proclamarse como hijo de Dios. Augusto tomó el imperio en una batalla de Acacio en el año 31 a.C., al vencer a los ejércitos de Marco Antonio. ¿Quién fue Marco Antonio? Marco Antonio fue mano derecha de su padre, Julio César. ¿Y qué pasó entonces? Marco Antonio, no sé si usted ha escuchado a la mujer Cleópatra. Esta mujer era bella según la historia y tenían un romance muy hermoso con Marco Antonio. Además, Cleópatra era muy estudiada y muy conocida en la política. Y fue que en medio de toda esta guerra huyen hacia Alejandría, donde los dos se suicidan. ¿Por qué? Porque ellos no querían ser esclavos de ¿quién? De Octavio, de Augusto César. Y por eso prefirieron suicidarse. Y aquí Augusto tomó el dominio absoluto con la intención de implementar sus creencias, su religión y sus políticas a través de su imperio. Entonces, en medio de todo este proceso, se arma una revuelta judía contra Herodes y su hijo Arquelao entre los años 6 antes de Cristo y 6 después de Cristo. Y ahí es conocido la palabra procurador romano. ¿Quién era este? El procurador romano era aquel que venía a ser la mano derecha del emperador. Él informaba todo lo que pasaba en las tierras donde él dominaba y le informaba al emperador. Era la mano derecha, eran los ojos de él. Y en todo este proceso histórico, donde hablamos del helenismo griego, hablamos helenismo romano, vino a nacer Jesús, que se le dice en su raíz hebrea y en su verdadera identidad Yeshua. Por eso usted más de alguna vez me ha escuchado hablar de él, refiriéndome a Jesús como Yeshua. Recuerde que el griego fue adoptando un idioma latín. El latín en esos tiempos era un idioma muy vulgar. Es como nosotros podemos ver el chinense conocido hoy en día, o el famoso idioma que se habla también en nuestra nación, que usualmente lo vemos de personas marginales, que a veces no se le entiende o no se pronuncian de buena forma. Asimismo, fue el latín, era un idioma, por decir, de la sociedad baja. Y el latín después nació con los años el español. En toda esa palabra griega que pasó al latín, del latín al español, hay un sinfín de manipulación de palabras, hay un sinfín de modificaciones de la escritura que nos alejan de la verdad. Por eso es menester estudiar la historia y conocer la realidad del primer siglo para comprender de mejor manera la escritura y qué es lo que acontecía en el primer siglo con nuestro Rabí Yeshua. Y fue en todo este proceso, en toda esta historia que acabamos de entregar, que el apóstol Pedro en Hechos 2, si usted lo quiere lo puede buscar, en Hechos 2:36, él habla de Jesús. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste
estéis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al decir Señor y Cristo, ya eran otras palabras que desde la visión romana era incorrecta. Ellos en ese entonces, los romanos, prohibieron que la palabra rey estuviera dentro del pueblo de Israel. Porque solamente ellos querían ser partícipes, los romanos querían dominar políticamente, culturalmente, en sus creencias, y no le permitieron a Israel a este cargo pronunciarlo conocido como rey. Y en todo este proceso vino a nacer Jesús, en un conflicto político, en un conflicto de ideologías, en un conflicto cultural griego que afectó en la identidad de Yeshua y que además afectó en cómo nosotros vemos a Yeshua en el siglo XXI. He mencionado anteriormente que la palabra de Dios no podemos traerla al siglo XXI. No podemos. Nosotros debemos mirar la escritura bajo el lente del primer siglo y bajo el contexto de donde se encuentre el verso que estamos leyendo. No podemos traer esto al siglo XXI porque si hacemos eso, vamos a estar errando en la palabra, errando en la interpretación e inventando nuevas doctrinas que no están en la palabra de Dios. Por eso es necesario ver la historia y conocer la palabra de Dios para de ello nosotros ver un panorama mucho más general y completo. Y aquí vemos el famoso pesebre, ¿verdad? Aquí fue cuando Jesús nació. Pero, ¿por qué nosotros como cristianos vemos a Jesús en un tema de pesebre? ¿Por qué? Aquí abajo vemos, por decir, si usted lo puede ver en la imagen, al niño Jesús, como se le dice, ¿verdad? Y aquí a los reyes, magos o pastores en otras versiones también. Y vemos a María y que él está en un pesebre. ¿Pero por qué estará realmente en un pesebre? ¿Qué habrá pasado en el contexto cuando Jesús nació? ¿Era precisamente un pesebre o a lo mejor tenía relación con alguna fiesta del pueblo de Israel? ¿Donde vino justo a nacer Yeshua? Precisamente lo vemos en la escritura en Lucas 2. Si usted quiere ir conmigo, lo puede hacer. En Lucas capítulo 2, verso 15 al 24. Lucas 2, del verso 15 al 24. Y vamos a leer, dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Verso 16. Vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todo lo que oyeron se maravillaron de los pastores, de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y aquí vemos en la historia que en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que sin duda Jesús nació en un pesebre, ¿verdad? Pero a través de los siglos, como dije recién, se ha ido tergiversando la escritura, se ha ido manipulando y se ha ido dañando la esencia de la palabra. Como lo vemos, el concepto hijo de Dios, que fue implementado en Roma y se manipuló este concepto que estaba tan equivocado de lo que es realmente ser hijo de Dios.
¿Qué pasó? Nos fuimos todos. ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Están ahí o no? No, creo que se fue. Yo sé. Sí, ya, genial. Creo que le pasó a mi hermana. Ya, genial. Creo que ella se desconectó. Ah, se le fue el internet. Ahí sí. Ya, ahora sí, hermanita. Ya creo que ahora sí. Sigamos. Si le puede usted escribir, si está bien. Si ahora se escucha y lo ve. Entonces, es que la palabra de Dios ha sido manipulada y nosotros nos hemos ido alejando de la verdadera interpretación de la Escritura. Y como mencionaba, cada vez que usted entrega un mensaje, por ejemplo, si nosotros hacemos una fila y yo digo algo y hay 20 personas después que transmiten el mismo mensaje que comenzó, sabemos que cuando llegue al número 20 el mensaje se va a tergiversar de lo que yo dije desde el principio. Así mismo pasa con las historias. Hay cosas que se van tergiversando, hay cosas que se van manipulando y precisamente una de las cosas que ha hecho mucho daño a nosotros como cristianos ha sido Roma, porque Roma en el primer siglo después siguieron a los judíos, siguieron al pueblo de Israel y a lo largo de los años ellos fueron manipulando y tergiversando la palabra de Dios. Después vemos que Martín Lutero salió y se rebeló contra lo que Roma decía que había que pagar para ser perdonado. Él entendía que todo era por gracia. Entonces, a través de los años se ha ido manipulando esta información para que nosotros nos alejemos de la esencia de la palabra de Dios y podamos entender en qué contexto Jesús vino a nacer. Y después leemos la presentación de Jesús en el templo. Esto es la continuación, ¿ya? Y dice la continuación de Lucas 2. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarse al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿En dónde entonces tenía? ¿En qué fiesta vino a nacer Jesús? ¿Y qué fue? ¿Y qué fue lo que él se vino a circuncidar? Yo anteriormente había enviado esta clase escrito un Word para que podamos ir analizando esto. Todo esto nació en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál fue la fiesta en que vino a nacer Jesús? Fue la fiesta de Sukkot. Fue la fiesta de Sukkot. Aquí usted ve una sukkah. Aquí ve las ramitas, ¿cierto? Estas son la sukkah, la Sukkot. ¿Pero qué es eso? Es que bajo la mirada griega vamos a ver un pesebre, pero bajo la mirada judía y la verdadera identidad de nuestro maestro Yeshua, él nació en esta fiesta de los tabernáculos, en español y en hebreo, Sukkot, vino a nacer Yeshua. Él jamás nació en una especie de establo donde se nos enseña y se nos dice. Él nació en una fiesta conocida como la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. ¿Y dónde está esto? Está en Levítico 23, del 33 al 35. Y dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo:
háblalos a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Cuando dice en el mes séptimo del anuario bíblico, aproximadamente se refiere al mes de septiembre y octubre. Recuerde, una cosa es el nacimiento de Jesús, otra cosa es la Pascua, que se conoce hoy día como Santa Cena, ¿verdad? Son cosas distintas. Pero aquí estamos hablando de Sucot. Entonces, aproximadamente fue en esta fecha, según el calendario judío, es que vino a nacer Yeshua, en esta fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿qué hacía Yeshua, María y José en Belén? La Escritura nos enseña en el Antiguo Testamento de que las fiestas donde el pueblo de Israel debía subir a la tierra de Israel era Sucot, tabernáculos, y Pesaj, que se conoce como la fiesta de los panes y levadura o la Santa Cena. Estas fiestas eran, y también la de Pentecostés. Pentecostés, Santa Cena, para que usted lo pueda entender, y los tabernáculos. Esta fiesta era obligada en esos tiempos para el pueblo de Israel, que donde ellos debían subir sí o sí a la tierra de Israel. Y por eso que José, María, estaban en la tierra de Israel. Ahora entendemos cuando dice que buscaban un lugar para el niño Jesús y no había lugar, precisamente, porque todo el pueblo de Israel estaba en ese entonces en el tema de Sucot. Ahora vamos entendiendo un poco por qué estaba saturado el lugar, porque todos los israelitas habían subido a Belén a celebrar esta fiesta de los tabernáculos. Por eso dice en el verso 35, dice, primer día habrá santa convocación, todos debían juntarse. ¿Ya? Y posteriormente vemos en Levítico 12, 6, 8. Cierto que vimos acá, en la página anterior, vimos cómo Jesús nace en un pesebre. Eso tiene un fundamento en el Antiguo Testamento, en la fiesta de los tabernáculos. Y vemos también que después de los 8 días ellos debían circuncidarse, ¿cierto? Y aquí dice un par de tórtolas o 2 palominas debían ellos ofrecer. Y esto tiene una base bíblica en Levítico 12, del verso 6 al 8. Cuando los días de su purificación fueran cumplidos por hijo o por hija, traerán un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. Aquí tiene razón, por eso ellos fueron también a ofrecer estos palominos, a presentar al niño Jesús al templo, para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él le ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que la diera a luz hijo o hija, y si no tiene lo suficiente por un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, una para holocausto y otra para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. ¿Y dónde está esto? Si retrocedemos, está aquí. La historia que vemos de los pesebres, de los tabernáculos, y la historia que vemos también de cuando el niño fue circuncidado. Aquí vemos otro importante elemento de que Yeshua fue judío. Entonces, en todo este proceso fue que Yeshua vino a nacer en la fiesta de los tabernáculos. Todo lo que hablamos del helenismo griego, todo lo que hablamos del helenismo romano, y ahora, y entrando ya al siglo I, con el nacimiento de Yeshua,
que fue precisamente la fiesta de los tabernáculos.